Ya podemos proyectar. Ya estamos un buen número de, aunque sí me faltan algunos. Ahí vamos, doctora, es que se está tardando en cargar. En cargar, muy bien. Podemos ir recordando un poco de lo que llevamos hasta ahorita. Pues ya repasamos todo lo que fueron los conceptos primeros generales y luego ya vimos, ya somos un poquito más de números, toda la parte de cómo el sistema nervioso central está representado pues por el encéfalo, que es el mayor, ¿verdad?, porcentaje de este sistema, con su división de los lóbulos que se han ido repasando y que seguimos hablando de ellos en cada parte que vamos integrando. Y luego vimos también el sistema límbico con toda esa integración de la parte emocional y que hablamos de que es uno de los sistemas más primitivos que se han presentado en los mamíferos más inferiores. En los mamíferos muy inferiores, bueno, incluso hasta el perro, que no es mamífero inferior, se manejan mucho por el olfato, porque es una sensación de conocer y conectarse con el medio ambiente y el medio exterior, el olfato. Por eso se llama también rinoencéfalo. Y entonces vemos ahora en las conexiones que existen, vimos también las conexiones que existen para integrar el lenguaje, las dos áreas tan importantes del lenguaje, el área de Wernicke y de, y de Broca, ¿verdad? Entonces ahora retomamos un ejemplo clínico, que es una de las enfermedades crónico-degenerativas más comunes, el Alzheimer, y estamos viendo varias teorías. Ya con el desarrollo de la biología molecular existe mucha evidencia de genes involucrados y de estructuras cada vez, estructuras moleculares cada vez más involucradas, ¿verdad? Bueno, aviso ahorita antes de iniciar la clase. El trabajo autodirigido que envié el día de ayer es por equipo. A cada uno tiene unos cortos casos clínicos con algunas preguntas. Algunos equipos recibieron un diagrama de flujo o algoritmo que se llama también, en donde van a seleccionar de cada uno de esos algoritmos 3 eventos fisiológicos que se alteraron, es decir, mecanismos de fisiopatología y los van a explicar en qué consisten y por qué. Yo les puse la fecha tentativa el 19 de febrero, es viernes, hasta las 11 de la noche. Me los contestan como me han contestado todos los trabajos autodirigidos en el correo, ¿verdad? Entonces, pues para los que no han entrado todavía a la clase ahorita, pues ya les digo ahí que es el 19 de febrero, el último día es un viernes a las 11 de la noche. El que lo vaya teniendo me lo puede ir mandando, ¿verdad? Obviamente. Adelante, pues, vamos a ver, Juan Antonio. Te escuchamos. ¿Ya estás listo, Juan Antonio? Tienes el micrófono apagado. Ah, sí, ya estaba Ok. hablando. Ándale, sí, por favor, Ok. adelante, ya te escuchamos. Bueno, en las neuronas existe, en la membrana de las neuronas existe una proteína transmembrana que se le llama proteína precursora amiloide. Esta proteína normalmente es cortada por unas enzimas que se llaman alfa secretasas. Pero bueno, aquí lo que pasa es que cuando se cortan los fragmentos, se corta en fragmentos que pueden ser, que son solubles y que se reciclan y que no causan un daño, eh, pues en el tejido nervioso. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, lo que pasa es que unas proteínas que no actúan normalmente, que son las beta secretasa y la gamma secretasa, ahora son las que cortan a la proteína precursora amiloide.
la cortan en fragmentos que se les llama beta amiloide. Estos fragmentos lo que van a hacer es unirse en dímeros y después en oligómeros hasta adquirir una estructura que se le llama placa beta amiloide o placas seniles. Y estas ya no son solubles, estas ya son tóxicas y se empiezan a generar depósitos, así como lo pueden ver aquí en este corte histológico de un color marrón, de un color ya rojizo. Y estas inducen toda la toxicidad que se presenta en el paciente de Alzheimer. Incluso pueden generar una activación de enzimas que son fosforilasas, que ahorita vamos a ver. ¿Le das en la siguiente? Estas enzimas fosforilasas que se generaban por esta proteína, por estos depósitos de proteína beta amiloide, van a actuar en unas proteínas, en unas moléculas que se les llama proteína tau. Estas proteínas tau van a estar en los microtúbulos, así como pueden ver en la imagen de la neurona superior azul, de un color azul, son esos pedacitos rojos. Lo que hacen estas moléculas tau es estabilizar a los microtúbulos. Y cuando son hiperfosforiladas por estas enzimas fosforilasas, empiezan a perder su función y se empiezan a despegar de los microtúbulos y a formar depósitos de proteína tau que está hiperfosforilada. Después, estos depósitos se van a mover hacia el soma neuronal, hacia el cuerpo neuronal, y se forman unos hallazgos patológicos intracelulares que son los ovillos neurofibrilares, o también llamadas marañas neurofibrilares. También, como ya sabemos, los microtúbulos cumplen una función muy importante en el transporte anterógrado y retrógrado de sustancias, incluidas aquí las vesículas sinápticas, que son esenciales para realizar la sinapsis. Entonces aquí ya nos empieza a cobrar sentido qué es lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer. Ya hay un deterioro en el transporte de vesículas sinápticas y por ende un deterioro de la sinapsis. ¿Le hacen la siguiente? Bueno, otra de las cosas que habíamos visto, que una de las características es los depósitos de placas seniles, los ovillos neurofibrilares, y también habíamos visto que había una pérdida de neuronas colinérgicas. Bueno, pensamos que al inicio... son neuronas, sí, colinérgicas, tienes razón, perfecto, adelante. Que la enfermedad de Alzheimer afectaba primero la región del hipocampo, pero esta enfermedad es una enfermedad que poco a poco se va a ir extendiendo y afectando diversas áreas del tejido cerebral. Bueno, existe una región que se le llama núcleo basal de Meynert. Este núcleo es un núcleo colinérgico y tiene una gran importancia en el aprendizaje y también pues en la memoria del tipo declarativa. Y ahí, bueno, cuando ya se empieza a extender a esta zona, ya hay una afectación, un deterioro cognitivo ya mayor, por ejemplo, en la toma de decisiones, en el juicio, en el cálculo, ya funciones que son más superiores. ¿Le hacen la siguiente? También otra de las zonas que, bueno, en la enfermedad de Alzheimer que se afectan es el lóbulo frontal, el lóbulo occipital puede llegar también a afectarse porque el paciente de Alzheimer ya en una etapa tardía empieza a presentar anomalías visoespaciales, ya es un paciente que, por ejemplo, en el supermercado se llega a perder, en el lóbulo frontal tiene un deterioro en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a el juicio, la motivación. Y pues nada, aquí es como poco a poco se va a ir extendiendo, incluso ya después hay una pérdida de la memoria a largo plazo, que esta ya se almacena en distintas áreas de la corteza cerebral. ¿Le hacen la siguiente?
Bueno, en cuanto a la genética, se ha visto que los pacientes que presentan la copia de este alelo, la polipoproteína E4, incrementa el riesgo de padecer Alzheimer por un factor de 4. Y la presencia de 2 copias de este alelo aumenta el riesgo de un factor de 19 de padecer Alzheimer. Más del 60% de las personas con enfermedad de Alzheimer tienen al menos una copia del alelo ApoE4. Está en el cromosoma, que es codificado en el cromosoma 19. Le das la siguiente. Y bueno, aquí nada más los fármacos disponibles para tratar la enfermedad de Alzheimer son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que ya sabemos que lo que hacen es mantener la acetilcolina en la unión sináptica. Antagonistas del glutamato para evitar esta excitotoxicidad por liberación excesiva de glutamato y fármacos para tratar la depresión. Entre algunas recomendaciones son la actividad física y mental, la dieta con restricción de calorías y grasa, porque también se veía que los pacientes con un mayor riesgo de presentar Alzheimer son aquellos que tenían obesidad, que tenían colesterol plasmático alto y diabetes tipo 2. Entonces, por eso estas restricciones en la dieta y pues una dieta rica en frutas y verduras para aportar antioxidantes. ¿Le hacen la siguiente? Y bueno, ya ahorita entrando a la memoria, nosotros hay que definir que existe una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo se encuentra en el hipocampo y se da a partir de circuitos reverberantes. Y bueno, la memoria a largo plazo es una memoria que ya no se encuentra en el hipocampo y que ya se encuentra en distintas zonas de la corteza cerebral. Es una memoria que ya requiere síntesis de proteínas. Y pues también hay que dejar en claro que una memoria a largo plazo tuvo que ser una memoria a corto plazo en algún momento. Entonces, en un principio, cuando nosotros estamos haciendo una lectura, cuando nosotros estamos estudiando, se van formando estos circuitos neuronales dentro del hipocampo, que son circuitos reverberantes, donde una neurona excita a otra neurona existe a otra, y al final el estímulo va a terminar excitando a la que inició todo. Entonces, estos circuitos se forman en el hipocampo y si nosotros dejamos de generar una retroalimentación, si dejamos de estudiar aquello que, pues, dejamos de leer y dejamos de practicarlo, son circuitos que se van a ir perdiendo. Pero si nosotros empezamos a hacer retroalimentación, empezamos a formar repasar, a hacer análisis, ya empieza a fomentar una memoria a largo plazo que ya va a utilizar una síntesis de proteínas y que ya no se va a ubicar aquí en el hipocampo, sino en otras regiones como la región prefrontal o otras como la encrucijada parieto-temporooccipital. Y pues básicamente es tener bien en claro eso. Le das en la siguiente. Y otra cosa que quiero decir es que todos estos circuitos reverberantes, estos circuitos funcionan para estimular la potenciación a largo plazo, que en la que poco a poco la vía se va a ir facilitando, se va a ir de un estímulo que no puede ser, que a lo mejor no es tan intenso, se va facilitando su conducción y ya se favorece una vía sináptica. Entonces, la consolidación de la memoria depende de cambios relativamente permanentes en neuronas y sinapsis. Y la naturaleza de los cambios sinápticos comprendidos en el almacenamiento de memoria se ha estudiado usando el fenómeno de potenciación a largo plazo en el campo. ¿Le hacen la siguiente? Y bueno, esta potenciación a largo plazo inicia porque, bueno, nosotros sabemos que dentro de la corteza cerebral el glutamato es uno de los neurotransmisores más comunes, hasta en el 80% de la corteza cerebral.
Y el glutamato presenta 3 receptores. Presenta los receptores NMDA, los receptores AMPA, que son ahorita los que vamos a tocar, y el receptor kainato. Los receptores NMDA son unos receptores que son más estrictos para abrirse y favorecer la entrada de iones. Estos presentan una molécula de magnesio que para que se retire, que es la que tapa pues este poro, estos canales, y para que se retire el magnesio la membrana tiene que estar parcialmente despolarizada. Aparte debe de estar unido también pues el glutamato. Para despolarizar parcialmente la membrana postsináptica, lo que se utiliza son los otros receptores que les dije, son los receptores AMPA. Estos receptores AMPA no son tan estrictos y favorecen más fácil la entrada de iones tras la unión del glutamato. Entonces, primero se une el glutamato al receptor AMPA. Esto va a favorecer que entren iones de sodio y que despolaricen la membrana. Esta parcial despolarización lo que va a provocar es que ya se retire el ion de magnesio y que ya permite la entrada de sodio y calcio por los receptores NMDA, que aquí el calcio es el más importante. Entonces, es muy importante. Ya hacen la siguiente, por favor. Y bueno, lo que va a pasar es, una vez que entra el calcio dentro de la membrana postsináptica, el calcio se va a unir a la proteína calmodulina. Y la proteína calmodulina, el complejo calmodulina-calcio, va a activar a una proteína sinasa dependiente de calmodulina. Y lo que va a provocar es que haya más receptores AMPA, que no eran tan estrictos, se coloquen en la membrana postsináptica. Entonces va a haber van a haber mayores sitios de unión para que se une el glutamato y haya una mayor despolarización y se provoque la potenciación a largo plazo, que es lo importante. También, otro de los mecanismos de potenciación a largo plazo es que también hay un aumento de calcio en la membrana presináptica. ¿Y esto con qué funciona? Nosotros sabemos que cuando entra calcio en la membrana presináptica favorece la fusión de las vesículas que contienen los neurotransmisores. Entonces hay una mayor liberación de glutamato y otra vez promovemos la potenciación a largo plazo. También esta activación de esta proteína sinasa dependiente de calmodulina va a hacer que el óxido nítrico actúe como un mensajero retrógrado, lo que todavía va a favorecer mayor liberación de glutamato hacia la región de la sinapsis y también otra vez se favorece la potenciación a largo plazo. Y otro de los mecanismos es la supresión de la inhibición inducida por despolarización. Bueno, aquí lo que pasa es que nosotros ya habíamos visto que a una neurona pueden llegar axones de neuronas, o sea, pueden llegar varias neuronas a una neurona. Entonces, algunas de estas neuronas pueden llegar a ser inhibitorias, que tengan como neurotransmisor al GABA. Esto lo que podría generar es una depresión de la sinapsis. Y como eso no es lo que queremos a la hora de fomentar la memoria, lo que pasa aquí es que tras la liberación de glutamato va a haber una despolarización de la membrana postsináptica muy grande. Entonces, esta despolarización es mucho más fuerte que excita a unos neurotransmisores también, que son los endocannabinoides, que ya los habíamos visto, y también actúan como como neurotransmisores retrógrados. Estos endocannabinoides lo que van a hacer es a la neurona que quiere inhibir la sinapsis inhibirla, inhibir a esta neurona que está tratando de inhibir. También eso es muy importante, por ejemplo, en mecanismos del dolor, sistemas de analgesia, que ya también ya había. Y pues así se promueve esta potenciación a largo plazo tras varios circuitos de sinapsis y se fomenta una memoria a largo plazo. ¿Le das en la siguiente? Sí, esa acción que citaste de los endocannabinoides, entonces se denomina supresión de la inhibición inducida por despolarización, ¿verdad?
Sí, 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 sí. O sea, son términos que, bueno, fíjense qué complejos son estos mecanismos, ¿verdad? Cómo actúan, están inhibidos, pero cómo tiene que quitarse un guión para desinhibir y favorecer que se desencadene toda esa serie de mecanismos fisiológicos para lograr la potenciación a largo plazo. Y cómo participan, como dijo Juan Antonio, cómo participan otras terminales también combinándose con neurotransmisores inhibitorios como los endocannabinoides o cómo participa por otro lado también el GABA. Entonces son mecanismos muy complejos que se combinan. Ok, muy Sí, bien, y todo esto adelante. es con una finalidad, que es promover la sinapsis, es favorecer estos circuitos neuronales que ya en el hipocampo, dentro del hipocampo. Y Así nada, aquí nada es. más mostraba cómo, por ejemplo, al unirse el calcio con la calmodulina quinasa se insertan más receptores AMPA, hay mayor despolarización y se promueve la sinapsis. Sí, ¿Le se ve das el muy bien esa. siguiente? Ahí ya estás diciendo, incluso en el pie de figura, plasticidad neuronal, ¿verdad? Muy bien. Sí, que la plasticidad neuronal es cómo se puede aumentar o se puede disminuir la transmisión en una vía, la conducción en una vía, en una sinapsis. Y aquí estamos mejorando la transmisión. Entonces, también el aumento de la concentración intracelular de calcio también causa cambios a plazo más largo en la neurona postsináptica. Entonces, aparte de estos efectos que ya les platiqué, hay otros efectos a largo plazo. Por ejemplo, el calcio, al unirse a la calmodulina, activa otra proteína quinasa que lo que va a hacer es activar a factores de transcripción que se les llama factor de transcripción CREB. Entonces, aquí ya estos factores de transcripción van a favorecer la síntesis de proteínas. Entonces ya estamos hablando de una síntesis de proteínas y lo que les había dicho de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, que los diferencia la síntesis de proteína. Ya estamos hablando de un cambio de una memoria de corto plazo a una memoria de largo plazo. Y estas proteínas se pueden utilizar para aumentar la formación de espinas dendríticas, que lo que también van a hacer es fomentar esta potenciación a largo plazo y favorecer la sinapsis y favorecer la conducción. Entonces, tú al inicio, cuando quieres aprenderte un número telefónico, inicias y se te va olvidando, pero poco a poco, ya después de un plazo más largo de tiempo, ya es un número de teléfono que te sabes de memoria y que de volada lo sacas. Entonces, así se va Exactamente. produciendo. Todos son estos mecanismos y le das en la siguiente, por favor. Muy bien, por eso yo les hago énfasis en el aprendizaje basado en ejemplos, el aprendizaje significativo de repetir lo que vi primero en anatomía en los semestres pasados, aplicarlo a lo que estoy aprendiendo en la fisiología normal, pero también llevarlo a una alteración de esa fisiología normal y aplicarlo en la fisiopatología. Y entonces así tenemos unido un concepto que nos hace que tengamos mayor aprendizaje por estos mecanismos. Y entre más lo repitamos, esa plasticidad va a ser funcional, como ya vimos en la sinapsis, pero también va a ser morfológica por el crecimiento de esas dendritas, de esas espinitas que se están agregando a las terminales, y entonces lo vemos ahí porque eso es síntesis de proteína, producción de mayores RNA mensajero que nos van a dar lugar a proteínas nuevas. Entonces van a formar espinas dendríticas, se van a conectar más. Pero si dejamos de estudiar, si dejamos de relacionar nuestros conocimientos que hemos traído de los primeros años, si seguimos y nos salimos de estudiar y dejamos sin revisar nada, esta, al contrario, se va atrofiando. Estos mecanismos se pierden mucho y tarda uno en recuperarlos nuevamente para volver al aprendizaje. Muy bien, ¿qué más, Juan Antonio? Sí, y otra cosa, bueno, también ya habíamos visto que en la memoria influye mucho el sueño profundo. Y ya una memoria a largo plazo es una memoria que difícilmente se va a olvidar. Más bien el proceso donde tienes que estar estudiando es en esta memoria a corto plazo. Y bueno, ya en la neurogénesis, nosotros vimos que existían dos zonas de neurogénesis, la zona subventricular, que se encuentra en los ventrículos laterales. Esta zona subventricular en lo que ayuda es en la función de memoria y el aprendizaje olfatorio en roedores, en cómo nosotros podemos diferenciar
los olores, por ejemplo, del café, de un olor de frutas, no sé. Ujú. Y en humanos, esta zona subventricular deja de promover la neurogénesis a los 18 meses. Y bueno, también existe otra zona, que es la zona subgranular del hipocampo, que esta zona subgranular del hipocampo forma neuronas para participar en estos circuitos que ya les platicaba. Y tienen funciones en la consolidación de ciertos tipos de memoria, como las memorias episódicas y memoria espacial. Esta neurogénesis puede ser estimulada por el ejercicio físico y por un ambiente enriquecido. Lo que puede llegar a reducir la neurogénesis es el estrés crónico y el envejecimiento. Y pues nada, aquí les ponía un ejemplo de un ratoncito en un laberinto, y aquí participa mucho la zona subventricular, que la zona subventricular también funciona mucho en la memoria, digo, en la zona subgranular, perdón, funciona mucho en la memoria espacial. ¿Ya hacen la siguiente? Y bueno, dentro del sistema límbico, ya les había comentado mi compañera Paola, se encuentra dentro de este sistema límbico la amígdala. La amígdala tiene una función muy importante en la memoria emocional, mientras que en la corteza prefrontal tiene una función muy importante en la memoria del trabajo y en otras funciones cognitivas superiores. Se ha visto que también una memoria emocional siempre tiene una mayor facilidad de quedarse con nosotros, o sea, tiene una mayor probabilidad de que se nos quede para siempre. Si nosotros le agregamos un contenido emocional a lo que estudiamos, ya sea mediante mnemotecnias, ya sea mediante experiencias, es más fácil. Juegos, ejemplos, ¿verdad? No sé, o sea, alguna actividad. Eso es muy utilizado, Juan Antonio, en preescolar, por ejemplo. El aprendizaje en preescolar, sumado a actividades de juegos, de que les genere a los niños emoción, gusto, se les queda mejor. Y bueno, pues también aquí en este caso, ¿verdad? Sí. Y en situaciones, por ejemplo, cuando una persona es asaltada, esta memoria emocional pues ya se queda para siempre, pero estas situaciones de estrés pueden generar un deterioro de la memoria del trabajo y de esta memoria tipo declarativa. Sí. Entonces, el estrés puede promover el almacenamiento de recuerdos fuertes desde el punto de vista emocional, pero obstaculizar la recuperación de esos recuerdos y la memoria de trabajo. Y bueno, pues aquí nada más recalcar en eso, que es más importante. Muy bien. Es muy importante. Y nada, en la corteza prefrontal nosotros la podemos dividir en una corteza prefrontal lateral, que es la que señalo aquí, bueno, la que se observa a la derecha, y en una corteza orbitaria prefrontal. Nosotros, bueno, en la corteza prefrontal en general tiene funciones cognitivas superiores, funciones que nos separan pues de los animales, nuestras capacidades intelectuales. Y en la corteza prefrontal lateral, la función de esta corteza prefrontal lateral es la toma de decisiones, del juicio y la motivación. Mientras que en la corteza prefrontal orbitaria es importante para la capacidad de experimentar placer y recompensa, esta conciencia de placer y recompensa. Cuando hay un daño de esta región de la corteza orbitaria, lo que va a pasar es que el sujeto, el individuo, va a tener unas reacciones muy, pues, ¿cómo podría decirlo? Pues muy diferentes, ¿verdad? Como era antes del Muy daño. agresivas, una reacción muy agresiva. Sí. Y cuando hay un daño en la corteza prefrontal lateral, lo que va a pasar el individuo es un deterioro en la toma de decisiones, en el juicio y la motivación. Entonces, se van a hacer como que individuos que se pueden llegar a quedar en una misma posición viendo una ventana durante horas
y les es indiferente porque ya también la motivación, que es una de las zonas de las que se encarga la región prefrontal lateral, se pierde. O por ejemplo, se pueden llegar a defecar sobre sí mismos o a orinar sobre sí mismos y les da indiferencia por esta misma, sí, por esta misma indiferencia. Hay un caso que es muy famoso, que es el de, ay, que es el de, ¿le hacen el siguiente? Phineas Gage. Sí, el de Phineas P. Gage. Bueno, fue el primer caso que se describió en 1848. Se trataba de un capataz de ferrocarril de 25 años que Phineas P. Gage, introdujo polvo explosivo en un orificio en una roca con una barra de metal. Cuando el polvo explosivo explotó, la barra le atravesó el ojo izquierdo y el encéfalo, y esta le salió por la parte superior del cráneo. Entonces, pues después de unos minutos de convulsiones, Gage se incorporó y cabalgó hacia un pueblo para ver a un médico. Entonces, ya dentro de la recuperación, él quedó sin déficits sensoriales o motores notables. Pero lo que sí pasó es que mucho de su círculo empezó a notar cambios acentuados en su personalidad, porque antes del accidente Gage era un hombre responsable, era un hombre capaz, era un hombre prudente desde el punto de vista financiero, pero después pues parecía que había perdido todas sus inhibiciones sociales, que era un individuo que ya blasfemaba vulgarmente, que era más grosero, que era más agresivo, impulsivo, y pues lo que vieron los amigos de él es que ese ya no era Gage. Ya no era Gage. Ya es un paciente, bueno, es un individuo que no presentó otras alteraciones, que parecía que estaba bien, pero ya dentro del comportamiento, dentro de, pues de lo que nos hace humanos, que son las emociones y la memoria, ya no era una persona, ya no era el mismo. Y pues eso sería todo. Muy bien, Juan Antonio, muy bien. Ok, perfecto. Entonces continuemos con nuestra parte cerebral, que es el diencéfalo. Y ahí está el equipo número 19, que son dos integrantes, que es Leslie, ¿verdad? Y Luis Francisco. ¿Están por ahí adelante, chicos? Mientras ponemos la primera diapositiva, aquí está, perfecto, ahí está Luis Francisco y Leslie. Adelante, muy bien. ¿Sí me escucho? Muy bien, Leslie, te escuchas. Viene la parte, digamos, última, que es larguita también, del capítulo 8. Te escuchamos, adelante. Ok, bueno, buenos días. Nosotros somos del equipo 19C, el cual está conformado por Luis Francisco Rodríguez García y su servidora Leslie Yasmín Uribe Chávez, y vamos a continuar con lo que es el capítulo 8. Aquí vamos a comenzar con lo que es el diencéfalo, que viene siendo la parte sombreada, la cual, como pues ya se ha mencionado, es parte del prosencéfalo. Este va a contener el epitálamo, que es la parte dorsal, el tálamo, la parte media, el hipotálamo, que es la parte inferior, y parte de la glándula hipófisis. En cuanto al hipotálamo, este va a estar formado por el plexo coroideo, que es el que se encarga de la formación del líquido cefalorraquídeo, y de la glándula pineal, que va a secretar melatonina, y esta nos va a ayudar a regular los ciclos circadianos. En cuanto al tálamo, van a ser dos masas de sustancia gris que van a abarcar la mayor parte del diencéfalo y van a estar relacionados con lo que es el centro de retransmisión de información sensorial, con excepción de la olfatoria. Exactamente. Aquí tenemos, por ejemplo, los núcleos geniculados laterales, que van a llevar la información visual hacia el lóbulo occipital, y los núcleos geniculados mediales, que llevan la información auditiva hacia los lóbulos temporales. En el caso de los núcleos intralaminares, estos van a tener diferentes estímulos sensoriales que van a llevar a diferentes partes de la corteza cerebral.
Y esto va a estar relacionado con los estados de alerta y pues de despertar, debido a que hay estímulos sensoriales que al ser suficientemente fuertes pues pueden provocar que pues te despiertes mientras estás durmiendo, como sería pues un ruido muy fuerte o cuando alguien te toca y te mueve. Muy bien, entonces muy importante el tálamo como centro de retransmisión sensorial, a excepción del olfato. El olfato llega directo, como lo vamos a ver cuando veamos sentidos. Ese no necesita ser retransmitido. Acuérdense que fue uno de los primeros en originarse en la evolución filogenética, pero entonces el olfato es directo, llegando al bulbo olfatorio, la conexión. Por eso no se transmite, no se retransmite por el tálamo. Muy bien. Adelante, ¿qué más? Muy bien, estado de alerta, perfecto. En cuanto al hipotálamo, que es la parte más inferior del diencéfalo, este va a contener diferentes centros neurales que se van a relacionar con el sueño, el despertar, la regulación de la temperatura corporal, la secreción de hormonas por parte de la glándula hipófisis, el hambre, la sed, la excitación y el desempeño sexual. Y también va a tener diferentes conexiones con el bulbo raquídeo, que esto va a relacionar diferentes respuestas viscerales con estados emocionales. Y el sistema límbico pues se va a relacionar con la regulación de las emociones. Y pues 3 regulaciones importantes que realiza el hipotálamo es en el sistema nervioso autónomo con la glándula hipófisis y el ritmo circadiano. En cuanto al sistema nervioso autónomo, tenemos que se relaciona porque al estimular diferentes partes del hipotálamo, pues van a producir diferentes acciones autónomicas que se relacionan con la agresión, la conducta sexual, el hambre y la saciedad. Aquí lo más importante es que en el hipotálamo se encuentra el sitio que es considerado el termostato del cuerpo, que vendría siendo esta parte que es el área preóptica. Aquí, cuando se enfría esta área, lo que va a producir es que haya estremecimientos o termogénesis, que pues lo que busca es el calor. Y por el lado contrario, cuando esta área se calienta, pues va a producir hiperventilación, vasodilatación, sudoración y salivación, que pues va a ser lo contrario. Por ejemplo, cuando hay una persona que tiene mucha fiebre, pues es usual que empiece a sudar. En cuanto a la glándula hipófisis, pues el hipotálamo va a producir diferentes hormonas que va a llevar a la hipófisis para su almacenamiento. En el caso del núcleo supraóptico, que está aquí en la parte inferior, y el núcleo paraventricular, que está más arriba, estos van a producir la hormona antidiurética y la oxitocina, que van a ser llevadas, voy a regresar, por el tracto hipotálamo hipoficiario hacia la parte posterior de la hipófisis. Y pues aquí se van a almacenar, como ya mencioné, para, pues en el dado caso de que se estimule, pues liberarlo. Así es. También produce otras hormonas que son las hormonas liberadoras o inhibidoras, que estas van a pasar del hipotálamo hacia la parte anterior de la hipófisis, pero por medio de la sangre. Y ya de aquí, pues, van a pasar a diferentes glándulas endocrinas. Claro, eso lo vamos a revisar, Leli, cuando veamos endocrino, ¿verdad? Nos volvemos a empezar desde el sistema neuroendocrino, digamos, y nos acordamos un poquito de esto, pero aquí hay que citarlo muy bien. Y en cuanto a los ritmos circadianos, el hipotálamo va a tener los núcleos supraquiasmáticos, que son esta parte, los cuales son un conjunto de neuronas llamadas células reloj, debido a que tienen actividad eléctrica que van a estar repitiéndose cada 24 horas. Y para que esta función se relacione con nuestro entorno, o sea, con la luz y la oscuridad, se utiliza la retina, debido a que la retina tiene células ganglionares retinianas que tienen un pigmento fotosensible que se llama melanopsina, que pues es el que percibe la luz, y ya de aquí va a pasar hacia los núcleos supraquiasmáticos por medio de los tractos retinohipotalámicos. Y esto también se relaciona con hormonas que van a ser producidas más en el día o en la noche. Por ejemplo, en el caso de la hipófisis, pues va a estimular las glándulas suprarrenales para producir cortisol, y los nervios simpáticos producen la glándula pineal,
que va a producir melatonina. Estimulan, ¿verdad? Los simpáticos pueden estimular la glándula pineal, muy bien. Para producir melatonina, Okay. que se da más en la noche. Luego tenemos el mesencéfalo, que vendrá siendo el cerebro medio. Este va a estar formado por los cuerpos cuadrigéminos, que es esta parte de aquí, y estos a su vez van a estar formados por colículos superiores que se relacionan con los reflejos visuales, y con los colículos inferiores, que estos van a ser los centros de transmisión de información auditiva. También tenemos pedúnculos cerebrales, que son tractos de fibras ascendentes, fibras Sí. ascendentes y Y descendentes. descendentes. También se encuentra el núcleo rojo, que va a ser sustancia gris, que está localizada más o menos aquí en la parte dorsal de la sustancia negra, y va a tener conexiones con el cerebro y con el cerebelo, y este va a intervenir en la coordinación motora. También tenemos dos sistemas dopaminérgicos, que es el sistema nigrostrial y el sistema mesolímbico. El sistema nigrostrial va a ir desde la sustancia negra hacia el cuerpo estriado de los núcleos basales, que vendría siendo lo que se ve de color azul, y este también actúa en la coordinación motora. Cuando hay una degradación de estas fibras, puede provocar la enfermedad de Parkinson. Que ya lo habíamos citado cuando vimos núcleos basales, ¿verdad? Muy bien. Y el sistema mesolímbico va a ir desde el área tegmental ventral hacia el sistema límbico, y se va a relacionar con la recompensa conductual, que es cuando hay un estímulo que da una recompensa gratificante y pues vas a buscar seguir haciendo esa acción. Esto se relaciona con lo que es la drogadicción y las alteraciones psiquiátricas, debido a que, bueno, todo esto se relaciona con la dopamina, la cual va a ser liberada en el núcleo accumbens y... Accumbens, ¿no? Accumbens. 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 Y con también señales del sistema límbico, estos van a ir del núcleo accumbens hacia el cuerpo estriado, y así tú vas a comenzar a relacionar lo que son diferentes actividades con estados emocionales. Y pues aquí tenemos lo que vendría siendo pues las drogas, que en cuanto a la nicotina, esta va a estimular las neuronas dopaminérgicas, que por medio de los receptores de acetilcolina nicotínicos, lo cual pues va a estimular la dopamina. En el caso de los opiáceos, como es la heroína y la morfina, van a estimular los receptores opioides, y los cannabinoides, como la marihuana, van a estimular los receptores endocannabinoides, y estos dos van a hacer que se reduzca la actividad de los GABA, produciendo que haya una sinapsis de neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral. Y en el caso de las benzodiazepinas, como es el diazepam y zolpidem, estos van a inhibir las neuronas dopaminérgicas, lo cual va a hacer que aumente la liberación de dopamina. En el caso de la cocaína y la anfetamina, igual pues va a estimular la dopamina, debido a que va a inhibir la recaptación de la dopamina hacia los axones presinápticos. Y en el caso del etanol y que viene siendo el alcohol, va igual a estimular las vías de dopamina mesolímbicas. Y en cuanto a pues todas estas, lo que pasa es que al estar pues acostumbrando a las neuronas a la dopamina, va a llegar un punto que ya no va a tener efectos. Por lo tanto, pues vas a comenzar a consumirlo más y en mayor cantidad, que logres tener lo que al principio te hacía sentir. Así es, exactamente. Primero empiezan con el consumo de droga y sienten muy padre la recompensa que ellos buscan, ¿verdad? Ay, pues cómo se sienten, en fin. Pero dado a eso, dado a que puede haber al exceso de estas drogas, se afectan los receptores para los neurotransmisores, y entonces ahí es donde vienen la participación de ciertos receptores más complejos como el NMDA, ¿verdad? Y empiezan a fallar estas partes de la liberación de los neurotransmisores, y entonces requieren más dosis para tener una recompensa, mayor dosis, mayor dosis, mayor dosis,
¿verdad? Muy bien. Y en relación al etanol, que dice que afecta a otras muchas funciones diversas, ¿qué es, Leslie? Cuando la gente ya, el abuso crónico del alcohol que trae consigo, ¿qué cambios permanentes puede haber? Va a alterar las regiones del encéfalo, como es la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala y el sistema límbico. Uh-huh. Y esos cambios pueden quedarse como permanentes, ¿verdad? Y entonces dañar totalmente. Y ahí hablan de un término, dice, y esto puede condicionar a efectos epigenéticos directos. ¿Qué querrá decir la palabra epigenético? Si sabes tú del no, alguien que me diga, ¿qué quiere decir eso de epigenética? Epigenética, arriba de la genética, ¿quién me dice? ¿Quién sabe el término? Pues las condiciones ambientales. Exacto. Los cambios, tanto, por ejemplo, mutaciones que incluso puede haber en los mismos genes ocasionados por cambios ambientales, por contaminantes, por las mismas drogas estas de consumo, ¿verdad? Cambios epigenéticos, epi arriba de la genética, es decir, por la influencia externa que se van sumando y aparecen pues mutaciones. Muy bien. Muy bien resumido, Leslie. Adelante. Estamos entonces ahorita con mesencéfalo. ¿Qué vamos a decir de romboencéfalo? Vamos a ver, adelante. Bueno, el romboencéfalo vendrá siendo el cerebro posterior y va a estar formado por dos regiones, que es el metencéfalo y el mielencéfalo. En el caso del metencéfalo, va a estar formado por la protuberancia anular y por el cerebelo. Uh-huh. La protuberancia anular pues va a tener fibras de superficie que van a conectarlo con el cerebelo y fibras profundas que son tractos motores y sensoriales que van a ir desde el bulbo raquídeo hacia el diencéfalo. Y también va a tener núcleos que se relacionan con los pares craneales trigémino, Uh-huh. el motor ocular externo, el facial y el vestíbulo coclear. Uh-huh. También pues tiene centros de control respiratorio que son los Ya centros vimos. sí, apnéustico y el centro neumotáxico. Uh-huh. Y cuando se daña la parte ventral puede causar el síndrome de enclaustramiento, que pues es cuando hay una parálisis de la mayoría de los músculos y pues las personas nada más pueden comunicarse por medio de parpadeos. Claro, hay una parálisis de músculos voluntarios, ¿verdad? Exactamente. Es el síndrome de enclaustramiento. Muy bien. Uh-huh. Bueno, esta parte de aquí vendrá siendo el cerebelo, que tiene una sustancia gris externa y sustancia blanca interna. Que parece coliflor, ¿verdad? Con esas lóbulos que tiene, parece una coliflor. Uh-huh. Cortada. Este se relaciona con el aprendizaje motor, la coordinación de movimientos y la cronología y fuerza que pues, son necesarios para mover las extremidades. Estos van a tener las células de Purkinje que van a producir efectos inhibidores en la corteza cerebral y pues igual van a tener que ver con la coordinación y el aprendizaje motor. También se dice que tiene pues datos sensoriales de memoria y de emoción que pueden estar en la acción de lo que es la esquizofrenia y el autismo, pero pues en sí su función principal es lo motor. Así es, siempre. El cerebelo, así, considérenlo y así apréndanlo, ¿verdad? Es totalmente su coordinación de todo lo motor, porque ahorita vamos a ver fallas en el cerebelo en una aplicación clínica que cita ahí para entender qué es esto. Muy bien. Pues vendría siendo la ataxia, Ataxia. que es una falta de coordinación originada por errores de rapidez, fuerza y dirección del movimiento. Aquí se puede diferenciar del Parkinson porque puede haber temblores, pero los temblores son con intención, debido a que solo se producen cuando pues haces algún movimiento, no como en el Parkinson. Y también hay oscilaciones de extremidad, como se ve en el GIF, que la persona a veces quiere llevar la pierna hacia un lado, pero se va al lado contrario y intenta pues solucionarlo, pero pues no, y da como oscilaciones. Ok, ataxia, ataxia cerebelosa.
Y la segunda región es el mielencéfalo, que solo está formado por el bulbo raquídeo. Este va a llevar los tractos de fibras descendentes y ascendentes hacia las pirámides, que son estas estructuras, y al pasar por aquí se van a ir al lado contrario. Entonces, lo sensitivo del lado derecho va a ser llevado a la región izquierda, e igual, pues del lado izquierdo se va a ir al lado derecho. También va a tener núcleos que se relacionan con el control motor, que vendrá siendo el facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, el vago, el accesorio y el hipogloso mayor. Y también va a contener diferentes centros vitales, como es el centro vasomotor, que va a controlar la inervación autonómica de los vasos sanguíneos. También centros de control cardíaco, que va a regular el control del corazón por medio de nervios del sistema nervioso autónomo. Y el centro respiratorio, que junto con los centros de la protuberancia anular, que ya vimos, van a controlar la respiración. Ok, muy bien, hasta ahí le vamos a dejar, Leslie. Estoy descargando la lista. Okay. Entonces, para los que no estaban al inicio, repito, ayer mandé trabajo autodirigido por equipos. La fecha máxima para entregar es el 19 de febrero, es un viernes, igual a las 11 de la noche, y me lo van a enviar a mi correo, no al Teams, a mi correo, por favor. ¿Ok? Mañana entonces continuaremos. Hoy les recuerdo, hay examen que se cambió del viernes al lunes porque los otros dos grupos del doctor Anselmo, algunos dicen que no estaban enterados. Yo les pido, por favor, que se comuniquen, chicos, para no andar cambiando, que no nos vuelva a suceder esto de que no sabían la fecha del examen, para que estén